Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Hoy arrancamos, ¿cómo se nota que ya es fin de año, que ya es viernes, José, ya estamos más con el pan dulce y la sidra que otra cosa, ¿no? ¿Cómo andás? Sí, muy bien, muy bien. Así que bueno, llegamos al viernes. Una semana que, bueno, no se nota que sea diciembre. Legislativamente pasó de todo, sigue pasando de todo, viene un fin de semana largo por las fiestas donde van a seguir las noticias, o sea que, y expectantes por todo lo que va a pasar. Por todo lo que va a pasar y sobre todo el protagonismo que va a empezar a cobrar el Congreso Nacional desde la bicameral y también cuando la bicameral dictamine. Ayer me decían, guarda, que la bicameral no dictamine dos dictámenes, ¿no? Minoría, uno de mayoría y uno de minoría. Sería lo lógico, ¿no? Porque se supone que Unión por la Patria, en el caso de que lo traten al DNU, seguramente va a votar en contra con un dictamen de minoría. Entonces me decía, seguramente van a haber dos dictámenes, pero todavía no hay fecha cierta de cuándo se va a constituir la bicameral, José. ¿Hay alguna novedad de eso? No hay novedades. Lo que hablábamos... A mí me decían, me pareció mucho, pero mediados de enero recién. Puede ser. Legalmente son 10 días. Claro. O sea que, pero ayer decíamos... Pero 10 días hábiles, entonces pueden ser 2 semanas. Sí, bueno, pero bueno, al final te sacaste la duda. No sé, digo yo, para mí no deberían ser días hábiles porque el DNU sigue corriendo, o sea, la ley a mí me parece corre que las 24 horas al día. Corridos, claro, pero si fueran hábiles o no hábiles, en general es algo que no se respeta tampoco mucho. Recordemos, la bicameral de DNU lleva 2 años sin reunirse. Sí. El año pasado, el 30 de junio, creo, se reunió para constituirse nada más, 10 minutos, se acabó. Claro, el año pasado no funcionó la bicameral. Y hay 100, claro, y hay 100 DNU de la gestión de Alberto Fernández que no pasaron por ahí. ¿Y todavía puede pasar de que este DNU directamente no lo trate la bicameral? Todo puede pasar. No, o sea, lo que pasa es que Tenemos certeza, José. ¿Qué dice el reglamento? No, el reglamento dice que nada de esto puede pasar. Dice que no puede ser. O sea, está pasando lo que el reglamento dice que no puede pasar. Exactamente. En noviembre pasado le mandaron una segunda carta a un grupo de diputados de Juntos por el Cambio. Le mandó a la presidenta de la Cámara de Diputados un pedido para que activara el tema de la bicameral, justamente por el hecho de la presidencia de la bicameral este año le corresponde a la Cámara de Diputados, el que viene, ya el que está vigente, ya le corresponde al Senado. Pero ¿cómo es eso? Es un año cada uno, va alternando la presidencia de la bicameral. Y en ese caso, sí o sí, la presidencia le corresponde al oficialismo de turno. No necesariamente. La presidencia se elige. Recordemos pero lo eligen entre los 18 que conforman la bicameral. Así es, sí. 16 que se forman de... hoy yo decía... yo me corrijo al aire siempre. Sí. Yo dije, bueno, sí, hacía los cálculos en función de que podía ser los 8 de diputados tendrían que ser en función de los bloques y los 8 del Senado en función de las mayorías que se habían acordado. Pero no, porque ahí se rige en función de la ley. De la ley que leímos ayer, justamente, de la ley, y la vamos a buscar al aire directamente porque ya la tenemos acá, igualmente ahí. Creo que la tenemos acá, mano. Pero cómo se conforma y se rige por cómo se decida, por proporcional, de modo proporcional en función de las mayorías de la Cámara. O sea, si me das un minuto, la conformación de la bicameral justamente es algo que está hoy en día está con el ojo puesto, ¿no? De cómo se va a conformar, porque la conformación va a depender de la proporción que tienen los diputados y los senadores de cada partido, de cada bloque, de cada frente, tanto dentro de la Cámara de Diputados como también dentro de la Cámara de Senadores. Ahí lo encontramos, sí, muy bien, gracias. Dice? La bicameral, esto lo dice la ley, la bicameral permanente de trámite legislativo está integrada por 8 integrantes designados por el presidente de sus respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas. O sea, se tiene que poner de acuerdo
si te arman una Pero te mayoría... dice, respetando la proporción de las elecciones políticas, ¿no? Entonces, de las mayorías políticas. Entonces se va a tener en cuenta la cantidad de integrantes que tiene cada bloque para designar... Se va a tener en cuenta, va a pasar algo similar a lo que pasó en el Senado, que si se forman mayorías que deciden entre ellas, mirá, a UP le tocan 3, que es lo que están decidiendo. En el Senado ya decidieron que le toquen 3. Sí. 3 senadores de UP. Seguro acá va a ser lo mismo. UP quiere 4 en las 2 cámaras. Pero ¿con qué fundamento Unión por la Patria podría decir que le puede llegar a corresponder 4? Unión por la Patria, porque dicen que ellos, que en el Senado son el 45% y en el diputados el 40%. O sea que en senadores pueden llegar a pelear por 4, pero en diputados tendrían que ser 3. Por ejemplo, en diputados, la cuenta que hacía era, si vamos por los bloques, le corresponden 3,6 diputados en el Senado, senadores en la bicameral y 3,2 diputados. Pero en realidad, si se forman mayorías que deciden, bueno, a vos te toca 3, un radical sería en el Senado, un radical en diputados, uno del PRO en ambos casos y uno de la Libertad Avanza en ambos casos. La Libertad Avanza quiere 2. Claro, si son 3 de Unión por la Patria, uno del radicalismo, uno del PRO, uno de la Libertad Avanza, tenemos 6. ¿Y los otros 2 para formar los 8? A alguno le va a corresponder 2, si arreglan eso, y uno más que podría ser de los provinciales. Eso, de los provinciales, porque habría que ver un mencionero, ponele. Claro, el de Innovación Federal, por ejemplo, que ellos armaron un bloque provincial de varias provincias, que son 9, me parece, si no mal no recuerdo, 9 o 10, por mayorías o por orden de la cantidad de integrantes que tiene cada comisión, sería lo que correspondería, ¿no? Sí, así es un poco la idea, o sea, eso es lo que van a poner en debate. Habrá que ver de qué manera se hace, la presidencia le corresponde al Senado, habrá que ver, había una promesa de dársela a los radicales, se tendrá que ver, pero vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar si se decide en última instancia, o sea, los antecedentes que puede haber con este megadecreto. A mí me queda la duda de cuál va a ser el funcionamiento, que de hecho lo estaba consultando también, el funcionamiento de la Corte en esto, porque ponele que tácitamente el Congreso no se conforme la bicameral y no trate el DNU, como pasó con otros DNU que se pidió el tratamiento y nunca los trató. Entonces yo creo igual que en estas circunstancias va a ser distinto porque ahí está la sociedad pidiendo que se trate el DNU, que el Congreso, o por lo menos una parte de la sociedad que no votó claramente a la Libertad Avanza, que también tiene representación dentro del Congreso Nacional, eso también hay que decirlo. El Congreso Nacional tiene representación de distintos partidos políticos, no es solamente el oficialismo de turno. Entonces yo creo que por la presión quizá que hay de parte de la sociedad, este DNU se va a terminar tratando. Ahora, la única forma de frenar este DNU es que las 2 cámaras lo rechacen. Si una lo rechaza y uno lo aprueba, el DNU sigue vigente. Y si directamente no se trata, el DNU sigue vigente. O sea, tiene más chance de seguir vigente que de caerse. Sí, y hay dos alternativas, dos cuestiones importantes. Nunca ningún DNU fue rechazado. Porque la ley le da por las 2 cámaras. Entonces nunca terminó siendo rechazado. Sí por una cámara. Sí por una cámara. Pero nunca hubo un gobierno tan en minoría. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Todo lo que nunca pasa, alguna vez pasa. Claro. Esta vez pasó algo insólito, inédito, que llegó un gobierno llegó al gobierno un partido que tiene 2 años, que llegó con unas minorías insólitas. Y te puede llegar a pasar, no todo te puede salir bien, a menos de que tengas una cantidad de votos tan importante. Entonces me parece que eso lo tiene que tener en consideración. Y no hay nada peor que te rechacen, que ser el primero al que le rechazaron un decreto. Rechazan un decreto de necesidad de urgencia. Ese es un tema que lo cual no habilita... A ver, esto no quiere decir que las leyes o las modificaciones que proponga tratar Javier Milei no se puedan discutir o tratar por otra alternativa, porque supongamos el caso del escenario de que el Congreso rechace el DNU y quede sin efecto. Puede mandarlas como leyes en el Congreso, que de hecho, según los dichos, por ejemplo, de Lustó, de Larreta también, que decían que ellos están de acuerdo en que hay que hacer reformas del Estado, en que están de acuerdo con muchas cosas que están dentro del DNU, pero cuestionaban las formas, ¿no? Que no sea por decreto de necesidad de urgencia, sino como leyes enviadas al Congreso, al Parlamento, para que sea el propio Parlamento que las pueda votar. Y en ese caso, si tenés leyes en las cuales te está diciendo la Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO,
que acompañarían, tenés muchas chances de que te aprueben esas leyes dentro del Congreso. Así es, y bueno, justamente hoy vamos a hablar, antes que me pregunte de qué vamos a hablar hoy, justamente hoy vamos a hablar de esa cuestión, de qué es lo que en similares circunstancias hizo un gobierno también en minoría. Bien. ¿Y sabés de dónde sale, desde dónde surgió esta idea de avanzar y explicarle a nuestra audiencia, contarle ese episodio que se dio en su momento? Ajá. De justamente unos colegas se encontraron ayer recorriendo la casa a Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados, que venía de reunirse o iba a reunirse, no recuerdo bien, con Martín Menem, presidente de la Cámara, a comentarle, por ejemplo, que la experiencia personal que él tuvo en circunstancias similares y lo que le recomienda, que le termine recomendando al gobierno o al oficialismo en su conjunto para hacer con relación a este DNU. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede, ¿no? De todo esto. Así. Vamos a meternos en el tema del día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a escuchar a la diputada Margarita Stolbizer, que hablaba sobre el DNU de Milei y cómo es el funcionamiento de la Cámara. Vamos a ver qué decía. Bueno, difícil pensar o poder anticipar cuál va a ser el resultado. En principio, el Poder Ejecutivo está obligado por el plazo que le fija la Constitución en 10 días para que el jefe de gabinete lo presente en el Congreso, y de ahí la comisión bicameral, que está para constituirse, tiene los 10 días para expedirse, y después las cámaras son las que tienen que hacerlo. De todos modos, lo que hay que aclarar siempre es que nosotros dependemos de una ley reglamentaria, una mala ley a mi juicio, que le da más valor a un decreto de lo que le da una ley. O sea, tener por aprobado un DNU se hace simplemente con que el Congreso no haga nada. Si el Congreso no lo trata, ese DNU sigue teniendo vigencia. Si una Cámara lo rechaza y otra lo aprueba, o si una Cámara lo rechaza y la otra no lo trata, o sea, solamente para que pierda vigencia se necesitaría que los dos plenarios de las cámaras se expidieran votando el rechazo del DNU. De lo contrario, el DNU sigue teniendo vigencia. Claro. Ahora, dicho esto, también lo que quiero es aclarar dónde radica la debilidad de este decreto. Es que yo creo que pesan sobre este DNU una cantidad de vicios de inconstitucionalidad que son fácilmente advertibles, y entonces, aun cuando el trámite legislativo pudiera darle vigencia o mantenerle la vigencia al decreto, ese decreto no está exento de que puedan empezar a aparecer planteos de inconstitucionalidad en La Quiaca o en Mendoza o en Misiones, digamos, y esa es la debilidad que tiene. Por eso nosotros le venimos planteando al Poder Ejecutivo, ¿por qué no mandan esto transformado en proyectos de ley, lo someten a la discusión? Hemos manifestado que tenemos acuerdo con muchos de los proyectos que están metidos dentro de ese mega DNU, porque en realidad, si lo que se busca es generar inversiones, atraer inversiones, generar empleo, lo peor que podemos tener es una norma tan inestable, tan débil, que está a tiro de otro decreto que la derogue o de un fallo de inconstitucionalidad. Entonces, ¿quién va a invertir, digamos, con una norma tan débil? Es bastante difícil que pueda cumplir el objetivo que tiene. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a la diputada dando su opinión respecto a este mega decreto de necesidad y urgencia que fue conocido por el propio presidente de la Nación, por Javier Milei. José, bueno, contanos a ver en qué va a consistir esto. Vamos a ver entonces una anécdota, no una anécdota, un caso testigo. Sí. De eso que hay que tenerlo muy presente y que ya se empieza a recorrer. A partir de esta situación, justamente de esto que se dio, me lo comentaron justamente de esa charla que habían tenido unos colegas con el diputado Monzó. Entonces yo dije, pero ¿cómo? En mi libro, Gobernada en Minoría... Sí, lo recomendamos, lo recomendamos. Yo le dediqué, tan importante fue el tema de los decretos durante la gestión Cambiemos, que yo le dediqué todo un capítulo al tema de los decretos, porque fue un tema y fue un karma también para el gobierno anterior. Que lo tengan en cuenta, que por lo menos me lean el libro, claro, la gente de La Libertad Avanza. Pero aparte, el hecho de que, y esta es la parte final, es todo lo que pasó con un mega decreto que mandó Mauricio Macri al Congreso. Él también envió un mega DNU, porque todos los dijeron ahora, nunca pasó un caso así. Claro, este es el más grande, pero ya hubo uno muy grande
que puede ser comparado con el que esta semana presentó Javier Milei. Hay un vaso comunicante entre ambos casos. Federico Sturzenegger participó en la redacción de ambos DNU. O sea, ahí ya ves que muchas de las eliminación de regulaciones ya venían de ese entonces. Fue en el verano de 2018 cuando el gobierno de Cambiemos volvió a aprovechar el receso legislativo para echar mano de esa herramienta, más ya no a una serie de decretos cuya validez después tuviera que salir a defender, sino directamente con un gran DNU. ¿Por qué? ¿Qué hacía el gobierno de Cambiemos? Que era un gobierno en minoría, entonces aprovechaba el verano cuando había receso en el Congreso y de manera totalmente legal mandaba decretos. Después tenía que defenderlo en la comisión de DNU. Era un parto para esta administración. No tenía la suficiente y tenía una posición muy dura que lo obligaba a tratarlo los temas. No le pasaba como ahora que hubo 100 DNU que quedaron ahí colgados en la comisión. No, tenías que salir a defenderlo y tener que cuidarte todo el año de que no te lo metieran en una sesión. Esa era una cuestión que siempre pasaba. Veamos entonces la próxima placa. ¿Cuándo lo presentaron este tema? El 10 de enero, en el marco de una conferencia de prensa, el entonces ministro de Producción, Francisco Pancho Cabrera, justificó ese megadecreto en la necesidad de reducir a través del mismo trámites que deben hacer las empresas para operar en el país, como así también establecer nuevas prácticas en el sector de finanzas y transportes con el fin de reducir costos y ganar competitividad. Todo eso era lo que decía ese proyecto, que vamos a ver, ese DNU, veamos en la próxima placa. A ver la próxima placa, vamos por ella. ¿Cuántas modificaciones de leyes o decretos implicaba ese DNU de Macri? 140. Un montón. O sea, acá tenía más de 300, bueno, pero 140 ya de por sí es un montón. Sí. Además de derogar una total, en este caso derogaba pocas leyes, pero 19 leyes o decretos. El DNU más extenso de la administración Macri y de los que pudieran recordarse hasta entonces, porque bueno, ahora tenemos agrupaba un total de 170 medidas en 22 capítulos en las áreas de gestión de 8 ministerios, abarcaba todo esto. Modernización, producción, trabajo, finanzas, transporte, cultura, agroindustria y energía. O sea, era un decreto muy amplio. Imagínense cuando la oposición empezó a saber del tema, cómo reaccionó. Pero vamos a ver una de las características que tenía esta iniciativa en la próxima placa. Ya la veremos. A ver la próxima placa. Vemos. Una característica operativa de Cambiemos era enviar al Parlamento un proyecto ambicioso. Esta era una trampita que solía hacer. Después le adivinaron el truco al mago, entonces ya lo veían venir. Pero enviaba un proyecto ambicioso en el que pudiera camuflar otro de características controvertidas. Ejemplo. En la reparación histórica, que se acuerdan de Mandó en su momento, en la que incluyó el blanqueo de capitales, ahí metió dentro de ese tema el blanqueo de capitales. La reforma laboral, donde presentaba un blanqueo en el que todos estaban de acuerdo, pero incluía un artículo que modificaba el régimen de despidos, por ejemplo. Eso era otra de las cosas. Ahora veremos que en este caso, ¿qué hacía? En la próxima placa lo veremos. En este ambicioso megadecreto se hablaba de medidas que permitirían bajar los costos del sector productivo a un punto de Producto Bruto Interno, lo cual significaba un ahorro de 100.000 millones de pesos, que era mucho más de lo que era ahora, en 2 años. Y paralelamente se autorizaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ANSES, a realizar otras operaciones como la creación de fideicomisos financieros. Ese tema se lo siguen reprochando hasta el día de hoy desde el peronismo. Otorgarle modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras, según explicó ese día Pancho Cabrera en esa conferencia de prensa. Ahora bien, veamos qué es lo que pasaba, con qué era lo que entusiasmaba a Cambiemos para hacer ese tipo de cosas. Recordemos, 2018 venía de ganar las elecciones en 2017. Sí. También recordemos que venía de las 14 toneladas de piedra en la plaza, que eso ya empezó a desarmarlo legislativamente a Cambiemos. La bicameral de trámite legislativo debía reconstituirse porque, ayer lo dijimos, cada 2 años se renueva toda porque cada vez que hay elecciones. Había habido elecciones en 2017 y había ganado Cambiemos. Con esa nueva conformación, Cambiemos se aseguraba por fin la mayoría, que siempre había penado, pero no había tenido durante los primeros 2 años, la mayoría en ese cuerpo estratégico. De los 16 integrantes de la comisión, al oficialismo le corresponderían 8. Venía de tener, durante los 2 años anteriores, 5 nada más, y así la remó
y más o menos la fue llevando. Digo porque ahora nos vamos empapando en lo que es esa comisión bicameral, que para lo único que sirve es para este tipo de cosas, pero cobra protagonismo cada tanto tiempo. La nueva composición de la comisión aseguraba, cambiemos el blindaje del mega DNU, por lo menos ahí. Y en realidad todos los decretos que pasaran en el transcurso del año, pero asegurarse dictamen de mayoría no garantiza nada. Eso me canso de repetirlo para todos los que dicen, bueno, y si lo impone, no, piensan muchos que tiene que pasar en la comisión bicameral. No, y si te lo rechazan no pasa nada, que a Cambiemos también se lo rechazaban muchas veces porque el voto doble, un año, alternativamente, 2 años de los 4 que tuvo, lo tuvo la oposición. Varias veces llegaba al recinto con el dictamen en minoría. Eso no te cambia nada, el tema, la verdad está en el recinto. Veamos la próxima placa entonces. A ver. Al día siguiente de la aparición en el boletín oficial comenzaron los cuestionamientos de parte de la oposición. O sea, una vez que se vio en el boletín oficial, pero que primero lo había anunciado en una conferencia de prensa. Ahí anunció todo lo que venía. Me dijeron, pero no mande solamente un proyecto. Bueno, vino un proyecto, entonces un DNU y comenzaron los cuestionamientos de parte de la oposición. Agustín Rossi era presidente del bloque del Frente para la Victoria, PJ. Para él, el megadecreto no era otra cosa que una ley ómnibus con la que estaba claro que Macri se burla del Parlamento. Esto es todo, ¿viste? Saquen Macri, siempre repiten todas las oposiciones, dicen el presidente de turno, hoy vamos a cansarnos de escuchar que Milei se burla del Parlamento con este proyecto, qué sé yo. Y anticipaba que cuando comenzaran las sesiones ordinarias pedirían su derogación directamente. O sea, esto lo podía hacer en tiempos en los cuales no se reunía el Parlamento. Tan controvertido resultaba un decreto de semejantes características que el propio exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que estaba preso, le reclamó desde la cárcel a la oposición que se uniera para voltearlo. Eso fue lo que dijo en ese momento. Veamos ahora en la próxima placa cómo siguió esta historia. A ver la próxima placa, señor director. Veamos, a ver la próxima placa, nos vemos, acá estamos. Mientras el gobierno demoraba el envío del megadecreto al Parlamento, comenzaron las presentaciones judiciales. Porque en este caso, bueno, se publicó, pero no lo tengamos en cuenta todavía, por ejemplo, este decreto todavía no llegó al Parlamento. Se publicó el boletín, pero tiene que mandarlo, el jefe de gabinete lo tiene que mandar al Parlamento. Comenzaron las presentaciones judiciales en su contra. Primero fue el kirchnerismo, que a través de Eduardo Barcesat, el constitucionalista, y Julián Domínguez, que fue presidente de la Cámara de Diputados, denunció al presidente, a Marcos Peña, que era jefe de gabinete, a los ministros que habían firmado el decreto por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y luego diputados del Frente Renovador fueron a la justicia también para reclamar la inconstitucionalidad del mismo. Había tardado 2 semanas el gobierno en enviar ese polémico decreto al Parlamento. Después, de todas maneras, en el camino, por eso tengámoslo en cuenta lo que puede llegar a pasar y lo que ahora yo voy diciendo, lo que me parece a mí que va a terminar pasando. Lean esto y lo que con toda lógica terminaría pasando es, en un momento dado, el presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Mazó, dejó abierta la posibilidad de que un proyecto de ley lo reemplazara. ¿Cuándo? Cuando empezaron a decir, mirá, nosotros estamos, como se está diciendo ahora, nosotros estamos de acuerdo con la mayoría del decreto, pero no con la forma. Entonces, claro, cuando vos asegurás que tenés, bueno, está bien, y si te lo cambio, y así haces el gesto de cambiar el decreto por un proyecto de ley. Es lo que yo no creo que pase, pero sí sugiero que pase. Y claro, que es lo que entiendo Pero más que nada también teniendo en cuenta, José, que de alguna manera estás teniendo hasta la opinión pública de los otros bloques de que hay muchas reformas que acompañarían en formas de proyecto de ley, que no cuestionan el contenido en su totalidad, sino que cuestionan la forma en la cual se introducen estos cambios, ¿no? Así es, tal cual. El 6 de febrero, nosotros seguimos recorriendo ese año, seguíamos en receso. El 6 de febrero de 2018 el oficialismo consiguió dictaminar por la validez de ese decreto de reforma del Estado, porque era lo que en definitiva iban por eso. Tras el empate en 8, porque así todo, por más que tenían un buen número, Cambiemos, pero era solamente Cambiemos lo que le sumaba ahí. El empate en 8, el voto doble de Luis Naidenov, que era el senador radical de Formosa, en su condición de flamante titular de la comisión, desniveló la paridad, el voto del valió doble. Entonces, pero el mismo día de la reunión de esa comisión, el propio Naidenov anticipó que el Poder Ejecutivo enviaría no 1,
sino 3 proyectos de ley para reemplazar el mega DNU de simplificación del funcionamiento del Estado. Y ahí podríamos decir, ahí terminó la historia, no terminó la historia, pero eso es lo que en general un gobierno en minoría hizo para después imponer, ir por algo que en definitiva yo te lo cambio por un proyecto de ley, con no uno, sino varios proyectos de ley, los votamos todos juntos, me cambiás lo que me quieras cambiar realmente, sí. y de esa manera puede llegar a avanzar. Veamos qué sucedió con esos proyectos de ley. Los 3 proyectos llegaron al recinto, finalmente fue rápido. Hablábamos, esto arrancó el 10 de enero, el 21 de marzo ya estaban en el recinto de la Cámara de Diputados. La oposición en ese día le mostró los dientes, así todo. Eran proyectos, la oposición le había pedido que mandara los proyectos, pero el peronismo no le había dicho que se lo iba a aprobar, obviamente. El resto, por ahí a lo mejor el Frente Renovador, pero el Frente Renovador ya no tenía sintonía con el Frente Renovador tampoco. O sea, los votos los iba a conseguir, pero la oposición mostró los dientes al buscar cambiar el orden del temario. Ellos habían llegado a la sesión como para tratar primero estos 3 decretos, estos 3 proyectos. Lo que querían tratar primero era el dictamen del megadecreto y votar su rechazo. ¿Por qué? Porque el megadecreto todavía no había sido, todavía tenía vigencia. Y es lo que va pasando ahora. Hoy tiene vigencia este decreto. No sé, hay una discusión por si entra dentro de 8 días, no sé cómo será, pero la cuestión es que hoy, digamos, tiene vigencia ese decreto, es como si fuera una ley y va a tener vigencia hasta el día que lo cambien por una ley o lo que sea, pero ese tema ellos querían primero votar el rechazo del decreto como una simbología para recién después avanzar con los proyectos que lo reemplazaban. Agustín Rossi explicó que al pedirlo que el decreto de necesidad de urgencia de los proyectos venían a reemplazar estaba todavía vigente, pues no había sido derogado, con lo cual se estaba tratando de aprobar leyes que modifican lo que ya no existe, dijo. Lo que ya no existe era lo que había sido modificado por el controvertido decreto de necesidad de urgencia. Bien, sí, entonces, tenemos otra placa, ahí está. Sí, bueno, el debate entonces en definitiva fue muy prolongado. Ese tema, esa propuesta de Rossi al final la rechazaron, no consiguió mayoría para avanzar. Fue muy prolongado, la votación de las 3 leyes se hizo a la 1:30 del día siguiente, cuando la sesión llevaba ya más de 13 horas. El proyecto relativo, vean, tres proyectos eran, al área de infraestructura tuvo 141 votos a favor, 86 en contra. O sea, tuvo mayorías grandes para aprobarlo. El de producción obtuvo 140 votos a favor, 69 en contra, 18 abstenciones. Y el de Administración Pública Nacional, 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones. En definitiva, digamos, el Frente Renovador se había apartado, ya no apoyaba, como había apoyado durante los 2 primeros años al gobierno. Ahora contaba con el apoyo del interbloque federal, que existía, el interbloque justicialista, ¿sí?, que lideraba un salteño de apellido Cosiner y que respondía a los gobernadores. Y por eso ya ahora se asentaba de esa manera. A ver, veamos la próxima placa. Ahí está. Fue la primera sesión del año de la Cámara Baja, la primera ordinaria después de 16 meses. Siempre se les reprocha a todos los gobiernos que no hagan, que sean todas sesiones especiales. Y terminó en un escándalo. ¿Por qué? Cuando el oficialismo dejó sin quórum el recinto a la hora de tratarse el dictamen de la bicameral del DNU sobre el megadecreto. Si bien los diputados acababan de aprobar los 3 proyectos de ley que reemplazarían ese DNU ómnibus firmado por Mauricio Macri en enero, tanto el kirchnerismo como el masismo querían terminar la sesión proponándole una módica derrota al oficialismo al rechazar ese decreto. Entonces se enfrascaron en una dura discusión que Graciela Camaño, que siempre es una prócer justamente de acá, advirtió a sus pares que eran responsables por el contenido del decreto, que todavía tenía juridicidad. Hasta que no se promulgue la nueva ley, con el decreto se pueden seguir tomando las cuentas de sueldo, por ejemplo, que era una de las cosas que tenía eso. Se puede hacer todo lo que dijeron que no se puede hacer. Agregó que el presidente además podía promulgar parcialmente o vetar lo que acaban de aprobar y expuso su temor a que se levanten los diputados del oficialismo. Acá no haya quórum y no hagamos lo que constitucionalmente corresponde, que es rechazar o aceptar el DNU. Sean responsables, quedémonos hasta el final, comprometámonos con el número y pongamos a votación el decreto de necesidad de urgencia. Finalmente, a ver, veamos entonces a ver cómo siguió. La votación tuvo 131 votos afirmativos,
80 en contra y una abstención, o sea, no obtuvo los 2 tercios necesarios. La maniobra había sido consumada, pues los diputados del oficialismo empezaron a pararse e irse. La sesión se desmadró. Tuvieron 1 hora más, no, 2 horas más de discusiones, 1 hora más de discusiones, y tras una hora de tensión, gritos, recriminaciones, a las 3:25 de la madrugada, la sesión se levantó por falta de quórum, pero en definitiva, ¿cuál fue el resultado? Las 3 leyes se aprobaron y el decreto, en definitiva, que la oposición quería por lo menos rechazárselo, no se rechazó, quedó en el aire, pero en realidad no tuvo más vigencia porque lo reemplazaron las 3 leyes. Perfecto, clarísimo, José, como siempre aportando estos datos que solamente él es conocedor de estas cosas y tan puntilloso como siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, y dice, ¿a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m, usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a empezar a hacer un repaso de los distintos legisladores que hablaron en el día de hoy aquí con nosotros, con DTV. En este caso, la diputada Margarita Stolbizer hablaba, ¿sabes de qué, José? Del presupuesto. No. Algo que parece que quedó en el olvido. Vamos a ver qué decía y lo analizamos. A ver. Sí. La otra cuestión para mí muy grave pendiente es el presupuesto. Y aquí va la responsabilidad del nuevo gobierno. Yo no sé si dentro de las cosas que van a mandar tienen previsto o no, pero deberían estar enviando un presupuesto. En deuda quedó el gobierno anterior, el ministro de Economía, que no envió, pese a que se había comprometido y estaba fijado en esa cláusula, creo que era el famoso artículo 137, que se incorporó a pedido nuestro, que es cuando la inflación superaba el 60%, debía enviarse un proyecto de actualización para acomodar el presupuesto. Nunca se hizo, entonces terminamos con un presupuesto absolutamente desfasado, ¿no? Bueno, eso no se puede gobernar sin presupuesto, y el presupuesto tiene que ser real, tiene que acomodarse a la realidad. Entonces deberían estar redactando uno nuevo, por supuesto, para enviar al Congreso. Creo que son las cuestiones gruesas que han quedado pendientes. Bueno, y claramente el tema del presupuesto fue una cuestión que quedó en el tintero a tratarse, ¿no? Recordemos allá por el 15 de septiembre cuando Sergio Massa como ministro de Economía había enviado el presupuesto nacional y por pedido de Javier Milei había pedido que recién se empiece a tratar luego de las elecciones generales y después se estiró después del balotaje y al final nunca se trató el presupuesto, ¿no? Se trató, no se va a tratar claramente, se va a prorrogar el actual porque es lo que más le conviene a esta administración y bueno, verán después a fin de año, el próximo 15 de septiembre seguramente mandará su primer presupuesto Javier Milei. También Margarita Stolbizer estuvo hablando sobre los proyectos que quedaron pendientes y la regulación del traspaso presidencial. Vamos a ver qué decía. A mí me gustarían muchas otras, creo que hemos conversado en algún momento. Yo estuve trabajando con la diputada Carla Carrizo con un proyecto de regulación del traspaso presidencial. Necesitamos discutir esos días que hay entre que ya hay un gobierno electo y un gobierno que sale, la conformación de una comisión, de un espacio de diálogo, las limitaciones que tiene el gobierno que está, el acceso a la información para los que llegan. Bueno, muchos países tienen esto y esto ayuda a darle mayor fuerza a los gobiernos y a establecer los acuerdos necesarios en el traspaso. Creo que sería una ley, por supuesto, necesaria. Quedó pendiente en el Senado, sobre todo el tema boleta única, con media sanción en diputados y que quedó pendiente en el Senado. Bueno, hay una larga lista porque ustedes saben perfectamente bien lo pobre que ha sido la tarea legislativa en este año, así que proyectos en los cajones de las comisiones hay cientos y cientos. Bueno, ahí veíamos a la diputada entonces Margarita Stolbizer. Bueno, hablando de proyectos que quedaron pendientes, un montón, ¿no? Sí, que quedaron con dictamen de comisión y demás, un montón que podrían llegar a ser, no sé si van a ser tratados o no, con la gestión del año 2024. Un nuevo tiempo, sí. En este caso ella se refería al tema ese, hablamos mucho del tema del traspaso presidencial, varias veces lo tocamos ese tema. Ella no es autora de una iniciativa, pero sí estuvo en tándem justamente con Carla Carrizo motorizando esa propuesta que
tratándose que viene de un año no electoral, bien valdría la pena analizar la posibilidad de implementar este tema de lo que es todo el traspaso presidencial y la transición presidencial. Bueno, y el diputado Martín Ardojain, también del bloque Pro de La Pampa, estuvo hablando sobre el decreto de Milei y también sobre los cacerolazos. Vamos a ver qué decía. Lo que se presentó ayer a las 9 de la noche hace mucho ruido. Yo creo que tiene el coraje de un presidente que llega a la presidencia diciendo lo que iba a hacer y ayer de una manera u otra lo presenta en un DNU que ahora va a venir al Congreso, a las dos cámaras, y va a haber que tratarlo y debatirlo. Pero el hombre ganó diciendo lo que iba a hacer. Tuvo un 56, casi 57% de los argentinos que le dijeron que sí. Y ayer, para sorpresa de algunos y para alivio de otros, porque estábamos esperando hace 10 días este DNU y este anuncio de medidas, fue presentado a la sociedad. Claro. Así que, nada, con una gran expectativa, una gran responsabilidad, y se vienen días de mucho debate y de mucho movimiento. Hay varias sorpresas, porque en realidad ayer intentaron hacer algunas movilizaciones, decían que había cacerolazos. Yo estoy desde las 9 de la noche estudiando el DNU, no lo puedo terminar. Y en una hora había gente que lo había interpretado y lo había leído. O tenían la información antes, porque fue muy raro. Ya te digo, es muy detallado, va a haber que analizar punto por punto. Yo creo que lo que está preocupado es la política. El ciudadano común, con lo que uno puede hablar, es un alivio. Había un peso del Estado muy grande sobre la sociedad que de una forma u otra nos llevó a donde estamos. O sea, el pueblo argentino no está conforme con el rumbo del país, no está conforme con la política ni con los políticos. Fíjate que es presidente una persona sin estructuras partidarias, que en 2 años pasa de ser legislador nacional a presidente, y eso lo hizo la gente. Ahora veremos cómo camina, cómo podemos fortalecer esta democracia, pero a mí cuando me tocó, después que perdimos con Patricia Bullrich la elección, yo venía del lado del PRO y de Patricia Bullrich, la única opción que veía era Javier Milei, y me parece que, y lo dije en su momento, era porque no tiene la fuerza en las dos cámaras para sacar las leyes por decreto o por mayoría automática como estábamos acostumbrados, sino por debate. Así que creo que se viene una nueva Argentina. Y otro tema sobre el cual se está hablando mucho no solamente tiene que ver con la bicameral, sino también con el tratamiento en extraordinarias. ¿Cuándo el presidente Javier Milei llamará a extraordinarias? Y para eso la diputada María Soledad Carrizo de la UCR de Córdoba hablaba al respecto. Vamos a ver qué decía. Bueno, la verdad que estamos expectantes, creo que como toda la sociedad, atentos a las medidas del nuevo gobierno, donde de la misma manera que tenemos las expectativas, creo que también crece la esperanza de una sociedad que mira digamos, acompañando cada una de las cuestiones que toma el presidente, sabiendo que el camino que nos espera es difícil, pero que tenemos que de una vez por todas salir hacia adelante. Dicho esto, bueno, en lo que en materias legislativas respecta, creo que hoy todos tenemos que, por supuesto, colaborar, pero también creo que hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque como en la vida las generalizaciones son malas, creo que hay gente de muy buena voluntad y de mucho trabajo, y hay gente que seguramente, o los excesos que se hayan producido, habrá que castigarlos. Creo que, o definitivamente erradicarlos. Creo que hoy la ciudadanía está mirando a todos los poderes y, por supuesto, el legislativo no es la excepción. Nosotros estaremos esperando también la convocatoria del Ejecutivo. Recordemos a la sociedad que nuestro periodo legislativo ordinario terminó el 30 de noviembre y, digamos, luego hubo una prórroga de sesiones por parte del Ejecutivo en su momento de Alberto Fernández, y ahora que concluyó el 9 de diciembre con el cambio de gestión. Ahora nosotros estaremos expectantes a la nueva convocatoria que, según trascendidos por parte del mismo ministro y del vocero presidencial, han manifestado de una convocatoria extraordinaria, para lo cual también ahí se pone en marcha todo el tema de la Cámara para saber sobre qué temas y seguramente las posibles comisiones que se constituirán en este periodo. Bueno, y la diputada Carrizo habló de todo hoy con DTV, habló sobre retenciones, protocolos, planes sociales, así que vamos a seguir escuchándola a ver qué decía.
La mirada que pidió la sociedad en el último 19 de noviembre, que es orden, ¿no? Un orden de donde nuestros derechos no debiliten o no perjudiquen los derechos de los otros. Y creo que es muy importante tener ese equilibrio en nuestra Argentina. Las protestas están autorizadas, por supuesto, y es legítimo, y está en nuestra Constitución, pero también nosotros tenemos que entender que no vale todo, ¿no? Por eso tenemos que dejar o garantizar una vía de circulación. Ya hay provincias que lo han regulado esta situación y creo que en otros países también se maneja de esta manera. Sí creo que el tema de los planes sociales es un tema a poner en la lupa, porque además no olvidemos que el anterior gobierno que se fue el 10 de diciembre nos dio respuesta absolutamente nada, y lo digo con mirada y observación de la causa desde todas las irregularidades que se produjeron con estos planes. Fui una de las diputadas que pidió la interpelación de la ministra Tolosa Paz, que no nos dio respuesta sobre aquellos que tenían un plan potencial y se fueron al Mundial de Qatar, o por el otro lado, por las famosas colchas que se compraron en el mes de octubre, o bien en el caso de que de estos beneficiarios que habían cobrado y que estaban o fallecidos o que tenían otros bienes patrimoniales. Entonces, esto de esta realidad se sale con transparencia y se sale mostrando lo que existe y cruzando los datos que efectivamente el que necesite la emergencia lo tendrá. Yo creo que es importantísimo poner el foco en eso para poder lograr capacitaciones, para lograr la temporalidad de estos planes, y que evidentemente no se utilizan de manera cautiva, lamentablemente, porque eso también no han podido dar explicaciones organizaciones sociales que utilizan o amenazan con la quita de plan si no se va a protestar determinadas cuestiones. Sí, es una mecánica que lamentablemente hay en momentos donde acá hay un gobierno liderado por un presidente que tiene una debilidad institucional. Recordemos que tienen 34 diputados o 39 diputados propios más 7 senadores, lo cual eso también implica todo un desgaste de pasar temas por ahí por el legislativo, y también el anterior gobierno realizó un abuso por parte del tema de los decretos de necesidad de urgencia. Creemos que lo lógico y lo sano sería que se discuta aquí, y la materia reglamentaria por Constitución debe mirarse, y debe, por supuesto, nosotros vamos a estar poniendo la mirada ahí, porque eso no se puede permitir. Pero sí, seguramente se habló, y vuelvo a repetir, es toda una especulación de que va a haber materia laboral, que hay materia económica, comercial. Entonces, la verdad que como también el tema de la ley de alquileres, se habló también que podía ser un DNU. Son todos trascendidos que nosotros la verdad que queremos ser, creo que ellos se deben marcar claramente por los límites constitucionales, y después la comisión dará discusión adentro sobre la posibilidad de su validez o no. Pero es una herramienta constitucional que está permitida mientras se demuestre la emergencia, no la urgencia. Bueno, entonces llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. José, un placer como siempre haber compartido un año más. Y digo un año más porque yo ya la semana que viene no voy a estar. Va a estar nuestra compañera Lourdes López conduciendo acá con vos. Así que, bueno, veremos el año que viene qué sucede. ¿Qué sucede? Sí, bueno, fue un gusto estar con vos todo este año. Lo mismo digo. Esperemos que el año que viene poder seguir juntos y bueno, veremos qué nos depara el destino en esta ¿Qué nos depara este 2024 por sobre todas las cosas? Feliz Navidad para vos, para tu familia. Sabes que te aprecio mucho. Y bueno, feliz Navidad también para todos ustedes en sus casas. Que tengan una muy buena Nochebuena, una muy buena Navidad, y nos volvemos a encontrar posiblemente en el 2024. Veremos qué sucede. Chau.